En esta sesión vamos a estudiar la unidad número 2 de nuestro programa de estudios. Vamos a estudiar las aplicaciones lineales. En esta sesión veríamos aplicaciones en general, dominio y codominio de una aplicación, aplicaciones compuestas, aplicaciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Menciono que este material fue preparado en base al capítulo 9 del libro de Álgebra Lineal, segunda edición de Seymour Lipschutz. Aplicaciones. Sean A mayúscula y B mayúscula conjuntos no vacíos arbitrarios, suponiendo que a cada elemento de A se le asigna un único elemento de B. La colección de tales asignaciones se llama una aplicación de A en B. El conjunto A se llama dominio y el conjunto B su codominio. Una aplicación F de A en B se denota de la siguiente manera. F dos puntos A flecha B. Esto indica de que F interactúa sobre los elementos de A y los resultados son elementos del conjunto B. Escribimos F de A y se lee así para representar el elemento de B que F asigna al elemento A perteneciente al conjunto A mayúscula. Recibe el nombre de valor de F en A o imagen de A bajo F. A manera de observación, vamos, vamos a usar el término función como sinónimo de aplicación, aunque algunos autores reservan la palabra función para designar las aplicaciones de valores reales o complejos, es decir, las que aplican a un conjunto en R o en C. Este sería un diagrama de Venn para una aplicación. Dos conjuntos, A y B, una función f que asigna a los elementos de A valores en B. Un elemento genérico B, aplicamos f y resulta un elemento de doble que es la aplicación de f sobre corta minúscula. Aquí A mayúscula es el dominio, B mayúscula es el codominio, f de A mayúscula sería el recorrido de la aplicación y f la regla de asignación. Veamos composición de aplicaciones. Sean dos aplicaciones, f de A en B y g de B en C. Aquí tengo los tres conjuntos A, B y C. Un elemento cualquiera de A, aplico f y resultan los valores f de x en el conjunto B. El conjunto A es el dominio de la aplicación f. El conjunto de todos los resultados que tengo de aplicar f sobre A mayúscula me da la imagen de f. ¿Qué será también el dominio de la función g que estaría asignando a los valores de b en C? Muy bien. Resultan así, en este conjunto, las imágenes de la aplicación G. La función compuesta, entonces, f compuesto G, es la fórmula que me permite llevar desde A hasta C. Ejemplos de composición de funciones. Mi función f de x es la raíz cuadrada de x y la función g, 1 más x. Voy a aplicar f compuesto g. Esto implica aplicar f sobre g de x. G de x es dato y esto vale 1 más x. Voy a aplicar ahora f y f ¿qué hace? Y toma la raíz cuadrada, entonces me queda raíz cuadrada de 1 más x. G compuesto f. En este caso, g
va a ser una función que interactúa sobre f de x. F de x es dato, raíz cuadrada de x. ¿Qué hace la función f? Toma la unidad y le suma la variable, en este caso, raíz de x. F compuesto f. F interactúa sobre f de x. F sobre raíz de x. Y esto de vuelta a una raíz. Sería la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x y esto me da la raíz cuarta de x. G compuesto g. Entonces g vuelve a aplicar sobre g de x. G de x es 1 más x. Voy a aplicar otra vez g. 1 más x más 1. Y esto resulta ser x más 2. Algunos casos de aplicaciones. Veamos aplicaciones inyectivas. Una aplicación f de a en b es inyectiva o también 1 a 1 si los elementos diferentes del conjunto A tienen imágenes diferentes en el conjunto B. Esto es, si A distinto de B implica f de A distinto de f de B. O equivalentemente, si f de A es igual a f de B, entonces necesariamente A es igual a B. El diagrama de Venn para una aplicación inyectiva. Aplicaciones suprayectivas o sobreyectivas también. Una aplicación f de A en B es suprayectiva si todo elemento de B mayúscula es la imagen de al menos un elemento A del conjunto A mayúscula. Muy bien, este sería el diagrama de Venn para una aplicación suprayectiva. Todos los elementos de B tienen preimágenes en A. En este diagrama, la aplicación es suprayectiva, pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque hay dos elementos del conjunto A que tienen la misma imagen en B. Las aplicaciones biyectivas. Una aplicación f de A en B es biyectiva o que es una correspondencia 1 a 1 entre A y B si es simultáneamente inyectiva y suprayectiva. Correspondiente diagrama de Venn. Ahora, diagramas de Venn para aplicaciones ni inyectivas ni suprayectivas. Este diagrama es para una aplicación que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque hay elementos de B mayúscula que tienen dos preimágenes. No es sobreyectiva porque hay elementos de B sin preimagen. Una relación. En este diagrama, en el conjunto A, el elemento A sub 3 no tiene imagen. Aquí, en esta relación, no está bien definida la imagen de A sub 2. O sea, tiene dos imágenes diferentes. Esto no puede darse en una aplicación. Bueno, algunos gráficos para función inyectiva. A cada persona del primer conjunto le corresponde una estatura diferente. El segundo gráfico muestra una función no inyectiva. ¿Por qué? Porque hay dos personas que tienen la misma estatura 1.80. Aquí el gráfico de una función inyectiva y a continuación una función no inyectiva. Fíjense que para las inyectivas, elementos diferentes de A tienen
imágenes diferentes. Aquí, sin embargo, en la siguiente, en la función no inyectiva, para dos valores de x se tiene el mismo valor de y. Vale decir, dos elementos del dominio tienen la misma imagen.